No tenía pensado hacer una tercera parte del vídeo titulado La verdad sobre el siglo XX, pero esta reflexión me sobrevino de forma imprevista y he creído conveniente desarrollarla debidamente, pues es un magnífico ejemplo que ilustra el inaudito nivel de maquiavelismo de la actual élite, de los banqueros sionistas de Londres, Nueva York y París. En mis dos últimos vídeos demostré que ellos fueron los verdaderos responsables de que estallaran las dos guerras mundiales del siglo XX, pues se empeñaron en someter y poner de rodillas a los alemanes y a los japoneses, y a obligarles a integrarse en su sistema financiero, una exigencia y un ultimátum que, como era previsible, los alemanes y los japoneses se negaron a aceptar, al creer erróneamente que podrían rechazar su ofensiva. Porque os recuerdo que los agresores fueron el Reino Unido y Francia, que declararon la guerra a Alemania, y no al revés. En teoría lo hicieron para defender la independencia de Polonia, que había sido invadida por Alemania, pero curiosamente solo declararon la guerra a Alemania. A la Unión Soviética no se la declararon, a pesar de que también invadió Polonia. Ya se ve que a los banqueros sionistas de Londres y París el destino de los polacos les importaba un comino. A ellos lo que les interesaba era única y exclusivamente destruir a los alemanes. En este preciso momento sucedió algo maravilloso. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, algunos europeos demostraron inteligencia política. Los jóvenes franceses se negaron a combatir y morir para defender los intereses de los banqueros de París. Por eso el ejército alemán invadió Francia con tanta facilidad. Los franceses no querían otra guerra, ya habían tenido bastante con la Primera Guerra Mundial. Sin duda se solidarizaban con los polacos, pero una cosa es mostrar apoyo moral y otra muy diferente combatir y morir por ellos. A pesar de ello, los banqueros de París presionaron al gobierno para que declarara la guerra a Alemania, a lo que los jóvenes franceses reaccionaron negándose a luchar. Esto es lo que pensaban los jóvenes franceses de los banqueros de París. Si tanto odiáis al actual gobierno alemán y a los alemanes en general, coged una ametralladora e id vosotros y vuestros hijos a Berlín. Nosotros no vamos a ir a vuestra guerra. ¡Bravo! Si los jóvenes alemanes y los jóvenes ingleses y norteamericanos hubieran hecho lo mismo, mejor les hubiera ido a todos. Por cierto, es evidente que los crímenes de guerra de los alemanes y de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial fueron crímenes execrables. Eso no lo discute nadie. Pero nunca he entendido que los mayores críticos de estos crímenes sean los ingleses, los franceses y los norteamericanos, si tenemos en cuenta que ellos han matado a mucha más gente que los alemanes y los japoneses juntos. Pues no creo que los ingleses hayan sido capaces de conquistar todo esto y los franceses todo esto repartiendo caramelos, sin olvidar las atrocidades de los norteamericanos en Filipinas, Corea, Vietnam e Irak. Pero en fin, ya sabemos que en este mundo la hipocresía campa a sus anchas. Pero hoy no voy a hablar de estos conflictos. Hoy voy a hablar de la colonización del continente africano. El reparto de África se dilucidó en la Conferencia de Berlín en 1885. Este es el actual mapa de África. Y este es el reparto que se acordó en dicha conferencia internacional. Como podéis comprobar, los ingleses y los franceses, o sea, los banqueros sionistas de Londres y París, se quedaron con casi todo, si bien dejaron un par de migajas considerables a los portugueses, como recompensa por ser tan buenos lacayos. Pero los ingleses y los franceses no pudieron evitar que los alemanes se adjudicaran 3 territorios, las actuales Namibia, Tanzania y Camerún. Si hubieran podido, lo habrían impedido, pero en ese momento Alemania se encontraba en una posición de fuerza y se salió con la suya. Podríamos decir que en este preciso momento se empezó a gestar la Primera Guerra Mundial, pues los banqueros sionistas de Londres y París llegaron a la conclusión de que había llegado la hora de parar los pies a esos impertinentes alemanes, aunque para eso todavía tuvieron que pasar 30 años. Aquí viene lo interesante. Como podéis comprobar en el mapa, los belgas se quedaron con el Congo, en el corazón de África. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué los banqueros sionistas cedieron el control del riquísimo Congo al rey Leopoldo II de Bélgica? Además, como curiosidad os diré que el Congo no pertenecía al Estado belga o al Reino de Bélgica, sino que era una propiedad privada del rey Leopoldo, que constituyó una sociedad, es decir, que montó una empresa privada para explotar ese territorio, la Asociación Internacional del Congo, cuya bandera, oh casualidad,
tenía una estrella de 5 puntas. Esto es interesantísimo, ya veréis. Cuando una potencia coloniza un territorio, lo hace para explotar sus riquezas, pero de alguna manera también adquiere un pequeño compromiso. Tiene que construir algunas escuelas y algunos hospitales para que nadie les acuse de ser unos vulgares piratas expoliadores. Y además la explotación se ha de realizar a un ritmo razonable, pues de lo contrario los habitantes de la colonia morirían en masa como consecuencia de ese brutal régimen de trabajos forzados. Esto da muy mala imagen al imperio que gestiona ese territorio de esa forma. Los banqueros sionistas de Londres y París efectivamente decidieron explotar de forma razonable todas sus colonias. Pero también decidieron que un territorio en concreto tenía que ser explotado sin contemplaciones, de forma salvaje y sin miramientos. El Congo. ¿Por qué tantas prisas? Pues porque necesitaban dinero rápido para prepararse para la futura guerra con Alemania, a la que además había que expulsar de África lo antes posible. Algo parecido pasó en Argentina en el año 2002. ¿Os acordáis de esa terrible crisis financiera? Veréis, los banqueros sionistas sabían que en 2001 tendría lugar el atentado de las Torres Gemelas. ¿Cómo no lo iban a saber si lo organizaron ellos? Y que en 2003 invadirían Irak. Así que en 2002 provocaron el hundimiento de la economía argentina para amasar dinero rápido para financiar la guerra de Irak. Pensad que en aquel momento todavía no habían empezado a imprimir dinero de la nada y a lo loco. Eso solo lo hicieron a partir de 2009. Y claro, de algún lado había que sacar el dinero en 2002. Advertencia para mis oyentes argentinos. Poneos las pilas de una vez, que a este paso os van a hacer lo mismo a finales de este año. No seáis pelotudos. Bueno, pues eso. Puesto que ellos sabían que allí se iban a cometer verdaderas salvajadas, y puesto que sabían que tarde o temprano el mundo se acabaría enterando de lo que allí sucedía, decidieron no mancharse las manos y delegaron en los belgas la tarea de explotar ese territorio como si no hubiera mañana. Por eso finalmente se asignó a Bélgica la colonización del Congo. ¿Son o no son maquiavélicos los banqueros sionistas? ¿Son o no son unos genios de la propaganda? Finalmente, como era de prever, todas las salvajadas que los belgas estaban llevando a cabo en el Congo salieron a la luz. Se estima que la población, sometida a un brutal régimen de explotación laboral, descendió un 50% en 20 años, de 20 millones de personas a 10 millones. Los castigos por no cumplir con las cuotas de producción asignadas eran durísimos, siendo el castigo más extendido la amputación de las manos. El escándalo internacional obligó a Leopoldo II a transferir la gestión de dicha colonia al Parlamento belga en 1908. A partir de ese momento se puso fin a las salvajadas, que no a la explotación del territorio, evidentemente. Está claro que el rey Leopoldo II y sus colaboradores se enriquecieron muchísimo durante el proceso, pero yo os aseguro que la mayor parte de los beneficios obtenidos en el Congo acabaron en Londres y París. O sea, que la imagen internacional de los belgas de la época quedó muy tocada y tuvieron que cargar con el estigma de ser unos explotadores sin escrúpulos. Pero la mayor parte de los beneficios se lo apropiaron los banqueros de Londres y París, un dinero que les vino muy bien para preparar la guerra contra Alemania, que empezaría poco después, en 1914. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, los vencedores les arrebataron sus ya de por sí escasas colonias. Los ingleses Tanzania y Namibia y los franceses Camerún. Y las Islas Marianas, en el Océano Pacífico, acabarían pasando a manos de los norteamericanos pasado un tiempo. Bravo, es maquiavélicamente brillante. Centrémonos ahora en los casos español e italiano. En el reparto de África, a Italia se le reservó el desierto de Libia y las miserables Somalia y Eritrea. A España se le asignó un pequeño trozo del desierto del Sáhara y la minúscula Guinea Ecuatorial. Y la franja costera del norte de Marruecos, pues los ingleses no querían que los franceses controlasen esas costas. Ya ves tú, como si los ingleses y los franceses fueran rivales o incluso enemigos, cuando ambos países estaban y están controlados por miembros de la familia Rothschild, que eran y son hermanos y primos entre ellos. Pero bueno, lo hicieron por precaución, pues con el pueblo francés nunca se sabe. Cualquier día te montan una revolución y expulsan a los Rothschild del país. Algo que los ingleses jamás harán,
Pues como ya he apuntado en otros vídeos, ellos acertan sin rechistar que los banqueros sionistas se hayan adueñado de su país. De hecho, son los únicos europeos que nunca han ofrecido resistencia contra ellos. ¿Por qué los banqueros sionistas de Londres y París tuvieron este detalle con los españoles y con los italianos? En primer lugar, para que los demás países no pudiesen acusarles de ser unos codiciosos y quedarse con todo. Y de rebote dejar fuera del reparto del pastel a los rusos y a los austrohúngaros. Pues como ya hemos apuntado, a los alemanes no pudieron excluirles. Y en segundo lugar, porque para finales del siglo XIX España ya había sido domesticada y ya no constituía un peligro para ellos. Aunque todavía quedaba pendiente la tarea de echarlos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Una operación de la que se encargarían los norteamericanos en 1898. Poco después les tocaría recibir palos a los alemanes, a los austrohúngaros y a los turcos en la Primera Guerra Mundial, y a los rusos en forma de revolución comunista sionista. Eso sí, permitidme una aclaración. España e Italia habían sido domesticadas, pero no estaban completamente sometidas. Los agentes de los banqueros sionistas, los famosos masones, habían conseguido infiltrarse en las altas esferas políticas y empresariales de España e Italia, y tenían mucha influencia en estos dos países, pero no los controlaban. Una cosa es tener influencia y otra cosa es controlar. A quien sí controlaban completamente desde hace ya varios siglos es a los holandeses, a los portugueses y a los daneses, y por eso a estos países les permitieron conservar sus colonias. A Holanda, Indonesia y Surinam. A Portugal, Mozambique, Angola y la ciudad de Macao, en China. Y a Dinamarca, a la inmensa Groenlandia. Eso sí, de vez en cuando los ingleses se encaprichaban de uno de sus territorios y les echaban de allí sin contemplaciones. Echaron a los portugueses de Brasil y en 1900 echaron a los holandeses de Sudáfrica cuando vieron que allí había mucho oro y muchos diamantes. Si los ingleses tratan así a sus aliados, imaginad cómo tratan a sus enemigos. Por cierto, mucho me temo que los norteamericanos echarán dentro de poco a los daneses de Groenlandia. Tiempo al tiempo. A los españoles, que fuimos sus grandes enemigos entre 1500 y 1800, en cuanto pudieron nos echaron de todos lados. Por eso me parece extraño que ahora nos permitieran establecernos en el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Pero bueno, ya veis que fue una cesión insignificante, testimonial, un trozo de desierto y una colonia de miniatura. Con los italianos hicieron lo mismo, les cedieron un árido desierto. Pero, alas, resulta que con el tiempo se dieron cuenta de que en el desierto de Libia había un montón de petróleo de excelente calidad, así que en 1945 rectificaron y echaron a los italianos de Libia. Ahora os daré la fecha en la que Italia y España cayeron definitivamente en manos de los banqueros sionistas de Londres y París, y Nueva York. Italia en 1945 y España en 1975. Acabaré con una reflexión que muestra el papel trascendental de España en la configuración del mundo y el devenir de la historia desde 1492. La actual élite que controla el mundo es la heredera de las alianzas que se forjaron de forma acelerada y antinatural hace 500 años para contener al naciente imperio español, que podríamos describir como el imperio inesperado. Me explico. Cuando los españoles descubrieron América y empezaron a explotar sus recursos, la monarquía hispánica se convirtió en un coloso militar. El temor a este nuevo e inesperado poder empujó a los franceses, a los ingleses, a los holandeses, a los portugueses, a los daneses y a los sionistas que moraban en Europa a unir sus fuerzas en una heterogénea alianza antiespañola. Y he aquí lo relevante a los efectos que nos ocupa. En muy poco tiempo, los sionistas se hicieron con el control de esta alianza antiespañola, supeditando a través de la manipulación a los demás, que se convirtieron en sus peones, en sus lacayos, casi en sus mayordomos. Hacia 1700 esta alianza finalmente consiguió doblegar a los españoles. Pero en ese momento los franceses por fin abrieron los ojos y se dieron cuenta de que no se trataba tan solo de una alianza antiespañola, sino que más bien era una alianza antilatina y anticatólica, por lo que Francia abandonó dicha liga y se alió con los españoles, lo que nos permitió obtener algunas brillantes e inesperadas victorias. Sin embargo, la alegría duró poco,
pues en 1789 los agentes masones a sueldo de los banqueros de Londres consiguieron que estallara la Revolución Francesa, y de esta forma, en medio del caos, pusieron un pie en París. Afortunadamente en ese momento apareció en escena Napoleón, que durante un tiempo pudo contenerles, hasta que desgraciadamente cometió el fatídico error de invadir España y Rusia, lo que supuso su derrota total en 1815. Desde 1815, Francia está controlada por los banqueros sionistas. Los demás países europeos, como ya sabemos, cayeron en sus manos en 1945, excepto España, que mal que bien fue el último país en caer, en 1975, lo que demuestra una vez más que España, a pesar de su debilidad, es un país bastante peculiar, especial incluso, habitado por gente increíblemente obstinada y resistente. Hablo de las generaciones pasadas, claro, no de la actual. La actual generación es la peor que ha parido España desde aquella que se dejó conquistar por los musulmanes, allá por el 711. Mira, de hecho ambas generaciones tienen esto en común. ¡Qué casualidad! Los rusos y los chinos, afortunadamente, siguen siendo libres y soberanos. Ellos son nuestra última esperanza. Y por eso probablemente dentro de poco estallará la Tercera Guerra Mundial, pues los banqueros sionistas de Londres, París y Nueva York se han propuesto dominar el mundo, y Rusia y China son su último obstáculo. Mucha gente opina que lo que yo expongo en mis audios y vídeos es una teoría conspiratoria, conspiranoica incluso. Lo único que puedo decir al respecto es que me alegraría de que así fuera, pero desgraciadamente todo lo que digo es cierto. Y como diría Julio Iglesias, y lo sabes.